y saludamos a mi pastor en esta preciosa hora que está medio nuestro. Es un gusto tenerlo porque cuando viaja, hermano, se va lejos y lo esperamos que su regreso sea de bendición y que el Señor lo trae. Va a estar viajando mucho en estos años, ya ha dado los anuncios, ya lo sabemos, hermanos, que nuestro pastor va a estar viajando, amén. Y sigamos orando por el cielo del Señor que está viajando lejos, porque nada es fácil viajar lejos. Así que saludamos a nuestros hermanos líderes que están presentes, nuestros obreros, ancianos, diáconos, fieles, supervisor, Dios le bendiga, y nuestros hermanos directores, Dios le bendiga, el ministerio de alabanza que está en esta semana, Dios le bendiga. Estamos contentos en esta hora, aleluya. Pónganse sobre sus pies porque el tiempo es rápido, hermanos, y vamos a aprovechar el tiempo. En esta hora vamos a leer en nuestra Biblia, allí en el libro de Primero de Reyes, capítulo 3 y su versículo 7. En esta hora, aleluya. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 7. Alabado sea el Señor, aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en capítulo 13, versículo 7, dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, y regrese por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Lo contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado bajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Vamos a orar. Maravilloso Padre que estás en gloria, te damos gracias. Sabemos, Padre, al estar en este lugar reunido, es porque venimos necesitados de tu palabra. Es porque queremos, Padre, honrarte, glorificarte. Es porque queremos que tú nos instruyes en este camino de tu evangelio. Para que, Señor, para que nuestro caminar en ti sea perfeccionada cada día, Dios. No estamos, Padre Santo, con un servicio más como acostumbrado, Padre Santo.
Venimos a adorarte, bendecir tu gloria, tu nombre, porque eres bueno, eres maravilloso con nosotros. Aunque se levantara contra nosotros todo lo que se quiere levantar, pero tu mano de amor, de gracia, de misericordia, Señor, está fielmente sobre nosotros, Padre. Así te ruego, Señor, que me uses conforme tu espíritu, conforme tu palabra, conforme la necesidad de cada uno de nosotros que estamos presentes, Señor. Tú que conoces el corazón del ser humano, Padre, háblanos, instruyenos, exhórtanos conforme tu palabra en esta preciosa hora, Señor, y que toda honra y gloria es para ti. Gloria a Dios. Vamos a entrar en el tema de esta palabra. El tema dice: el profeta joven es engañado por el profeta viejo. Sabemos, mis amados hermanos, vamos a hablar de dos profetas. El profeta viejo era un hombre del Señor antes que él se había corrompido. Antes de que él se corrompiera, el Señor lo usaba. Pero aquí en el 13 dice: he aquí un varón de Dios, por palabras de Jehová, de Judá, por palabras de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar, que quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que quemarán sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Hermanos, había un altar, hermanos, que no era un altar donde se adoraba a Dios, donde no se alababa al Señor, donde, hermano, donde Dios estaba desechado por aquellos hombres. Este altar. Pero Dios levanta a un profeta joven, como muchos en tiempos hoy, que el Señor está levantando jóvenes como nuevos predicadores en diferentes iglesias, diferentes naciones, hermanos. Y el Señor nos estaba levantando, usando, amados hermanos, a estos varones. Pero tiempo atrás había también profetas, ya estaba viejo. Pero siendo, hermano, de viejo, quizás no era un viejo, hermano, como hablando de edad, simplemente, hermano, era un profeta ya viejo, ya estaba desechado, ya estaba, hermano, aislado por el Señor, que ya no tenía, hermano, ya no tenía esa, como diría, hermanos, que ya no, Dios no lo podía usar. En otra palabra, que estaba desechado totalmente. Entonces este viejo, hermano, estaba ahí cerca del altar, pero no podía, hermano, hablar de la palabra de Dios, no podía reprender las maldades que aquellas personas, sí, hermano, que el rey Jeroboam no podía enfrentar a ese rey. ¿Por qué, hermano? Si es un profeta. Porque era un profeta, hermano, por nombre, simplemente tenía títulos, tenía de todo, era reconocido quizás por mucho, porque fue un hombre profeta, hermanos. Pero no tenía la autoridad, hermano, para enfrentar las maldades entonces de ese rey. Entonces Dios levanta, hermano, a un hombre joven, hermano, profeta. Entonces, hermano, pero Jehová levanta a este profeta y llega, hermano, en el altar.
Entonces este joven, hermano, el profeta joven, reprende al rey. Entonces, hermano, leemos en el 3, dice: en aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová hablando, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó, no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabras de Jehová. Aquí vemos, hermanos, cuando este hombre, hermano, le dice la verdad, pero se enojó tanto, hermano, aquel rey, y extendiendo su mano, quizás le dijo: agárralo, hay que pedrarlo, hay que matarlo, yo no sé, hermano, pero alzó la mano, y cuando alzó la mano se quedó como estatua, se quedó seco, hermano, no podía moverlo. Sí, es como muchos nosotros cuando hay prédica, hermano, nos enojamos. En lugar de recibirlo en nuestro corazón y reconocer el estado de nuestro vivir con el Señor, en lugar de eso, hermano, nos desechamos muchas veces la palabra. Entonces este hombre estaba en lo mismo, hermano, se enojó tanto. No quería reconocer lo que este profeta le decía, cómo debía estar. Entonces lo reprendió. Entonces cuando él reprendió, hermano, porque cuando Dios está con uno, hermano, nadie se puede levantar, aún el diablo no puede levantarse contra su siervo. No puede, hermano. Pero hoy en día, hermano, los predicadores viejos, hermano, se levantan en contra de los que están empezando a predicar. Sí, porque ya son viejos. Y de los viejos que están, hermanos, porque ¿sabe qué? El viejo, hermano, ya no tiene trabajo, está desempleado, ya no tiene, ya está, ahora está buscando por su cuenta, hermano, el trabajo, donde le van a dar una prédica, donde le van a dar un privilegio. Ahora está peleando por privilegio, porque ya está viejo. Ya no existe en la lista de Dios para usarlo. Ya no está. Entonces, hermano, está buscando privilegio. Solo lo que tiene ahora, hermano, es pelear por privilegio. Y el privilegio no se pelea. El privilegio, hermano, tampoco no está para que usted pide. El privilegio, usted tiene que pagar un precio. El privilegio, hermano, usted tiene que doblar rodillas delante del Señor para que el Señor te levante, te use a ti como siervo del Señor. No para que usted venga y pelea por un privilegio. Y el problema es cuando se le da. Es irresponsable en el privilegio, ya no viene. Entonces, ¿para qué pelea? Y cuando no es así. ¿Por qué, hermano? Porque también como hay profetas viejos, hay miembros viejos también. Sí, ¿no sabían eso? La palabra de Dios enseña, sí, hermano, si hay profeta, hablando de profeta, imagínense ustedes un miembro. Hay miembros viejos también que están sentados en medio nuestro, hermano, que solo pasa peleando por privilegios. Pero nunca viene a orar. Nunca se levanta, hermano, para venir a pedirle al dueño del privilegio. Si los privilegios no es del pastor,
El privilegio no es del supervisor. El privilegio es de Dios. Es del Rey de Reyes. Entendamos eso, sacamos de nuestra mente pelear por las cosas de Dios. Cuando Dios dice: levántate, mi hijo, buscadme, mi hijo. Pero no queremos levantar, no queremos esforzar. Yo entiendo, hermano, yo estoy en la carne, hermano, como ustedes estamos viviendo dentro de esta carne. Esta carne nos detiene, pero el Espíritu Santo nos impulsa, nos levanta, nos da fuerza para poder levantarnos, hermano. Dijo Pablo, decía Pablo, hermano, yo prefiero morir. Yo estando de este cuerpo, dice, yo estando viviendo dentro de este cuerpo, estoy ausente de Cristo. Pero cuando yo salgo de este cuerpo, dice, estaré con mi Cristo. Hermano, cuando Pablo quería morir, pero miraba la necesidad del pueblo. Entonces este profeta, hermanos, reprendió. Pero una cosa, hermano, este profeta se levanta. Y oye, hermano, este profeta viejo sabía de Dios, conoce de Dios. Y luego pidió ayuda al joven profeta. Le dice, ahora te ruego, le dice, ruega al Señor tu Dios. Le dijo, no nuestro Dios. Ahora, ¿cómo habla usted de Dios? ¿Cómo habla usted de Él? Dice usted nuestro Dios o mi Dios. ¿Cómo habla usted? Usted dice el Dios. Tiene diferencia, hermanos. Es como usted cuando usted escribe Dios, usted no lo va a escribir con D minúscula, ¿no? Usted tiene que escribir a Dios con D mayúscula, porque Dios es un Dios grande, poderoso. Pero hay mucha gente que escriben a Dios, hermano, con esa letra. Dios no se escribe así. Es usted por decir poniendo, si usted escribe Dios con esa letra, usted está diciendo un dioses, ídolos, porque así está en su corazón suyo, está esa idolatría. Pero cuando usted reconoce a Dios, hermano, usted lo puede escribir como tal como es. Hermano, estamos viviendo en una vida peligrosa, hermano, con nuestra idolatría muchas veces. Quizás usted no, pero no, yo no tengo nada en casa, yo no tengo un ídolo, no tengo yo no sé. Pero hermano, muchas veces idolatramos todas las cosas que nosotros tenemos. Entonces, este hombre, hermano, y ahora el profeta joven empieza a orar a Dios. Clamó al Señor y Dios escuchó la oración del profeta, hermano, y sana la mano de este hombre. No porque se sanó, hermano, ahora dijera, ahora gracias Señor, ahora creo en ti que tú existes. No. Ahora quería comprar al profeta con un vaso de agua, con un plato de comida, con un presente, con un regalo. Pero este profeta venía en una misión de Dios que no debería comer nada en ese lugar. Porque ese lugar, hermano, la comida de esa gente que tenían ahí era sacrificado delante de los ídolos. Aún Dios no permitió al joven que regresara en el mismo camino donde él había venido. Regresó en otro camino. ¿Por qué, hermano? Yo me pongo a pensar que tiene que ver, hermano, un vaso de agua, un plato de comida. Pero muchas veces nosotros, hermanos, abandonamos el servicio, abandonamos, hermano, la responsabilidad dentro de esta casa, hermano, por un plato de comida. ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? Usted se ha ido muchas veces de este lugar sabiendo que hay servicio. Usted se va, hermano, a otro lado solo por un plato de comida. Santo. Y usted me dirá, pero hermano, ¿pero qué tiene que haber una comida?
Tiene que ver en todo. Por eso está escrito aquí en la Biblia, hermano, que Dios le dice al profeta, el hombre de Dios, que no come ni bebe agua de ese lugar. Es mandato del Señor. Sí. Está bien si usted vino aquí, hermano, adorado a Dios, hermano, pero si quiere ir, sepa usted dónde va a ir. Sepa usted, hermano, dónde se va a congregar después del servicio a comer algo. No solamente de ir porque, hermano, lo invitaron, no. Y Dios, si usted no ora, hermano, por la comida, se pone peor. Sí, porque hay muchos que ya no oramos por la comida ahora, hoy en día, hermano. Ya no. Si aquí, hermano, si apenas aguantamos 5 minutos de orar, ¿se imagina usted con el gran hambre que usted tiene ver el plato de comida? Ya ni se acuerda de eso, hermano. Ver esa comida enfrente. Ya se contaminó usted. Ya sale usted bien contaminado en ese lugar. Pero, hermano, dice aquí en el 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Se cumplió en el instante, hermano, se cumplió lo que este varón le había profetizado en ese momento. Y vino la mano del Señor, lo partió en dos, y la ceniza que estaba sobre ese altar, hermano, se derramaron. Era la señal que le decía, mira, Jeroboam le dijo, si no crees por mi palabra, pero la señal, esta es la señal, para que sepas tú que yo vengo por parte de Dios. Hermano, en el instante, hermano, se quebró el altar. Entonces en el instante también mira él un milagro de Dios, por parte de Dios, hermano, sus manos se sanaron. Pero allí solamente quedó, hermano, como muchos de nosotros recibimos milagros. Y de allí, vamos, seguimos con lo mismo. Si vino a dormir hoy y se sanó hoy y mañana, viene a dormir a lo mismo el día de mañana. O sea, hermano, no hay un agradecimiento a Dios. Tan siquiera levantar las manos, Señor, gracias, pero ¿sabe lo que hace uno? Muchos lo hacen, hermano. Cuando empieza la prédica, en vez de levantarse uno por uno, se van al baño. Entra y se van, hermano, entra y salen. Hermano, están cómodos, hermano, no aguantan. La palabra del Señor empieza a acomodarse, hermano. Solo falta que suben aquí y que nos ganan y nos bajan abajo. Sí, lo he visto muchos, hermanos. ¿Por qué estamos muy incómodos? Hermano, incómodos por la palabra de Dios. No queremos que nos hable. Empezamos a viajar, hermano, el baño a la iglesia, el baño a la iglesia, hasta que termine el servicio. Estamos. ¿Por qué pasa eso? Porque somos miembros viejos. Somos de Dios, ya no lo somos. Existe el Espíritu Santo en nosotros, ya no existe. Porque el Espíritu Santo te va a poner ahí sentadito, alabando al Rey de Reyes. No te va a llevar cada rato en el baño. El Espíritu Santo va a tener necesidad de ir al baño. ¿Por qué ustedes se van cada rato al baño, hermanos? Es que porque empieza, hermano. Si empieza la prédica, empieza a acomodar, buscar una salida. ¿Dónde? Ya no hay, hermano. Como si hubiera regado chile encima para que esté ahí inquieto, hermano. ¿Dónde buscar? Hasta hielo quiere echar encima para que se refresque, hermano. Pareciera así. Sí. Yo no entiendo esa gente así, hermano, de que viajan para allá y para acá. Hermano, nuestro hermano obrero, hermano, que, perdón,
persona, con todo respeto, hermano, se lo digo, que es tan ancianito que nosotros, pero nunca le he visto salir de la puerta. Nunca, hermano. Nuestra hermana obrera, nuestro pastor. Nunca, hermano, me pregunto yo por qué nosotros somos así. Que viajamos cada rato al baño. Y si no tiene necesidad del baño, solo agarran al bebé y lo llevan. Que el bebé no quiere irse, pero se lo llevan, hermano. A modo de excusas para buscar y salir hacia afuera. Pero peleamos, hermanos, por un privilegio. Es lo único que sabemos hacer. Es lo único. Pero para amar y glorificar al Dios Todopoderoso, hermano, no nace nada de nuestro corazón. Y se le dice así como hoy, porque nos obligan. La palabra de Dios dice, hermano, alabarme, glorificar mi nombre. ¿A poco soy yo lo que te puedo yo exigir para que alabe a Dios? Es Dios que nos exige para poder adorar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer en el 6. Entonces, respondiendo, el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Ven ustedes ese milagro? Dios, a veces hay una pregunta allí, hermano. A pesar que este rey no merecía la sanidad, pensando bien las cosas, no merecía la sanidad. Porque había pecado contra Dios. Había pecados. Había hecho ídolos para adorar. Hacía muchas cosas malas delante de Dios. No merecía. Pero nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es amoroso. Nuestro Dios es misericordioso. Si te deja ver a ti, oiga bien. Pero dirá usted: pero si yo no oro mucho, yo no vengo, a veces vengo solamente el jueves y hasta el domingo. Pero Dios ha hecho milagro conmigo. Dios está conmigo. Estamos engañados por el mismo diablo, como este hombre. Este hombre fue sanado, pero no estaba Dios con él. ¿Por qué dice usted? ¿Cómo ve usted aquí? Usted tiene su Biblia, léalo y medita. ¿Por qué nosotros nos podemos engañar y decir, hermano, porque yo vengo 2 veces al día en la semana del culto y yo puedo decir que Dios está conmigo, hasta yo vi un milagro de Dios? Y los que están orando, no reciben, hermano, un milagro. Y podrá decir, pero a mí sí, y es que no ora. Pero, hermano, este hombre recibió un milagro y era adorador de ídolos, como muchas veces nosotros adoramos tantas cosas, hermano. Por eso no venimos en los servicios. Eso es lo que pasó con este hombre. Recibe el milagro. No es que, hermano, porque Dios no quería hacerlo, lo hizo porque el Dios que tenemos está comprometido con su palabra. No está comprometido con el hombre. Está comprometido con su amor, que es tan grande, hermano, con nosotros. Él te está dando una oportunidad. Si usted, hermano, y yo vemos el milagro de Dios, porque Dios nos da una oportunidad más para poder, hermano, poder nosotros
de estar delante de Él, pedirle misericordia, perdón a Dios. Es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso nos deja ver su milagro, su prodigio, hermano. Nos da fuerza, nos levanta cada mañana, hermano. Nos da vida, nos da salud, hermano. Pero aún así no queremos levantar. Este profeta viejo, este hombre recibe, hermano, el milagro. Porque Dios estaba mostrando su poder y su gloria. Estaba mostrando, hermano, que hay amor todavía en el Señor por ese hombre. Pero nunca se arrepintió. Siguió, hermano, en la necedad. Ahora, ¿qué dice en el 7? Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Eso es lo que quiere. Pagar al varón lo que el milagro había recibido. Eso es lo que pasó, hermano. Por eso nosotros, si nosotros, hermanos, he escuchado de mi pastor, cuando lo invita, hermano, no lo dice, mándame dinero primero, ¿no? Y hay muchos ahora, profetas viejos, hasta pone precio, pone precio, tiene sus precios. Y hermanos, pero este profeta es diferente. Este profeta, hermano, lo invitaron. ¿Sabe lo que dijo en el 8? Para que podamos entender, dice: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Oye, hermano, era una misión que este hombre estaba cumpliendo, porque como Dios le había dicho, no comes nada en ese lugar, porque si lo comiera, hermano, prácticamente, hermano, instantemente él desobedecía a Dios. Es como nosotros, hermano, si nuestro pastor dijera: hermano, no vayan. Pero lo que hacemos, hermano, nos vamos sin pedir permiso. Lo avisamos, hermano, pero ya estamos echando el plato de comida ya. Pastor, ya no voy a llegar, que estoy comiendo todavía, me invitaron. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Una desobediencia hay en nuestro corazón. Y así queremos, hermano, que seamos honrados. Y así queremos que seamos respetados. Si usted no se deja respetar, hermano, ¿quién te respeta? Si la Biblia dice: honro a los que honran, ¿o no está así? ¿O no está en la Biblia eso? Entonces, ¿por qué usted, hermano, se va sin el permiso del pastor? Es que es mi primo, es mi tío. Hermano, no, aquí en el Evangelio no entra tío ni primo. Mismo Jesús dijo: hermano, mi madre es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero si usted lo está haciendo, hermano, bajo de una regla de obediencia, bajo de una disciplina, eso sería bueno. Usted, hermano, se va hasta, hermano, como es, bien contento, feliz en esa fiesta, porque usted se va a ir con la conciencia limpia, hermano, con el permiso de su pastor. Pero si no, hermano, no. En mi caso mío, no. Yo tengo que pedir permiso a mi pastor. ¿Cuántas invitaciones me ha llegado a mí? No es porque no quiero compartir, hermano, sino que mi responsabilidad aquí es en la casa del Señor primero. No es porque ahora soy predicador, hermano, lo vengo practicando.
¿Por qué? Porque mi temor primeramente es a Dios, segundo con mi pastor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hay gente mirándonos allá. ¿Qué está haciendo jurando de tal allá? Llaman a mi pastor. ¿Y qué sería? Hermano, bueno, este hombre no pidió permiso, nada. ¿Y dónde está? Mi pastor no sabe nada de mí. Especialmente ahora, hermano, hay muchas cámaras. Hay muchos Facebook, hermano. No podemos esconder ahora. Y usted se va, hermano, sin el permiso. No, hermano. Estamos conscientes de eso. Hay muchos que dicen, me da igual. Avisar o no avisar. Hermano, no es así. Es que hay que ponerle en orden nuestra vida con Dios. Quizás no somos el 100% perfecto, pero cada día, hermano, buscamos la perfección delante del Señor, porque Dios honra a los que le honran, hermano. Cada día vamos a perfeccionar. Vamos en el 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. El 10. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y el 11 dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. El 12. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. En el 13, porque el tiempo se va. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno, y ellos lo ensillaron el asno y él lo montó. En el 14, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado bajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. El 15, entonces le dijo: ven conmigo a casa y coma conmigo y coma pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. En el 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comerás pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hermano, nos damos cuenta de esta historia, de lo que Dios dejó escrito, para que nosotros, cómo podemos, hermano, examinar las palabras de cada persona. Hermanos, no es porque te hablan de un ángel, te hablan, hermano, espiritualmente, y usted se deja engañar. Hermano, vemos la historia de Pablo, cuando pasaba todos los días, hermano, y había una muchacha, hermano, pitonisa, y le sale al encuentro de Pablo diciendo: estos son los siervos de Jehová que están predicando la salvación. ¿A poco no era una verdad que estaba hablando esta mujer? Esta mujer estaba hablando para nosotros, hermano, como si fuese espiritual. Entonces el mismo hombre, hermano, este hombre estaba hablando como profeta de Dios, hermano,
diciendo que Dios le había mandado. Dios le había mandado a él para que regresara a ese varón. Porque sigue usted leyendo ahí en ese pasaje, hermano, lo halló. Y dice él, hermano, lo encontró. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Sentado bajo de un árbol, descansando. Quizás estaba cansado. Estaba descansando. Pero por descansar y por estar cansado y descansó, hermano, le pareció el diablo a través de ese hombre. Por eso usted y yo, hermano, no descansemos. Si estamos cansados, mejor es, hermano, luchar, seguir adelante. No se salga, hermano, del camino del Señor. No se salga a decir, es que mejor me voy tan siquiera 2, 3 meses allá afuera y ya no vuelvo aquí en la casa del Señor. Hermano, porque allá te está esperando el enemigo. El profeta de Dios, el hombre de Dios, hermano, descansó. Se cansó, hermano. Quizás como muchos de nosotros nos cansamos, pero no hay que dejarse uno, hermano, que nos engañe. Hay que esforzarse uno, sacar fuerza donde no hay, como le dijo Dios, hermano, a Josué: esfuérzate, sé valiente. Es lo que le dijo. Hermano, dice, entonces dice en el 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había echado volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: oiga, hermano, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Oiga, hermano, qué mal pues había hecho este profeta. Es que cuando Dios, hermano, le da un orden a nosotros, hermano, hay que cumplir. Dios le da orden, hermano, a él, que no volviera, que no tomara nada. Pero curioso es, hermano, ustedes lo escucharon, ustedes lo leyeron, hermano. Ahora Dios lo está usando, este profeta viejo. Tengamos cuidado, hermano, con los profetas viejos. Puede que digan una verdad, hermano, pero no una verdad para que usted crezca en el evangelio, sino que quizás una verdad para derrumbarte a ti, para matarte a ti, para que te saque del camino de Dios. Es lo que quiere el diablo, hermanos. Es lo que está diciendo aquí, hermano. Ahora Dios, mientras que ellos estaban comiendo, ahora viene la presencia de Dios sobre aquel hombre. Y le dice: hermano, así dice Jehová. Ahora dice: así dice Jehová. Pero allí dice, hermano, un ángel me dijo que le hablara a usted que regreses a mi casa. Primero eso lo había dicho al profeta, un ángel. Porque cuando hay un profeta, hermano, no puede decir de que un ángel me dijo. Tiene que decir Jehová o Dios me dijo. Pero si usted escucha por allí, dijo, un ángel me dijo que usted va a ser así, reprenda al diablo, hermano. Porque no es así. Aunque se enoje, repréndalo. Porque cuando un profeta va a hablar, hermano, va a hablar en el nombre de Dios Todopoderoso, no va a hablar un ángel. Porque sabemos hay dos clases de ángel: el ángel de Dios y el ángel del diablo.
que Dios le reprenda en esta hora. A veces, muchas veces, un ángel, a veces un hermano, un hijo como este profeta. Le dijo un ángel que no fue ángel, fueron sus hijos, porque sus hijos, hermanos, estaban en el momento cuando el varón de Dios hizo todo el milagro, el suceso que había pasado en ese momento, ese día. Y todo lo contó a su padre, y el padre ya se identificó que es un profeta, y le dijo toda la verdad al profeta joven, y allí donde lo engañó. Bueno, ¿y cómo sabe este? Dirá el viejo, el joven, ¿cómo sabe si él no estaba allí? No estaba allí, pero sus hijos estaban allí. Pero dijo un ángel. Pero ahora lo que leímos, hermano, dice, viene palabra de Jehová sobre él. Así dice Jehová, tu Dios, le dijo. Por tanto que ha sido rebelde, le dijo. Ahora leemos, ¿dónde quedamos? En el 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. En el 22 dice: sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará, oiga hermano, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Oye hermano, a veces yo me pregunto, hay cristianos, hermano, que no tienen familia aquí, pero de repente, hermano, se mueren y lo entierran en un lugar, hermano, que no es nuestro. Que no es, hermano, ni hijos no tienen aquí, ni padres están aquí, hermano. Ahora entendemos aquí a través de eso, solamente los que lo hacen eso son para los rebeldes. Por eso hay muchas personas, hermano, a ley tienen que mandar el cuerpo allá en Guatemala. Porque sería un pecado entonces hacerlo, hermano, enterrarlo aquí. Porque eso es lo que leímos aquí. Y este hombre, cuando se fue entonces en el camino, hermano, le salió un león. El león lo mató. Y no alcanzó, no llegó, no lo enterraron allá con sus padres, donde sus padres habían muerto. Entonces, ¿y sabe lo que le dice el rey? Pero mi hijo le dijo: el día que yo muero también, dice, entiérrame junto con él. Porque puede ser, dijo, que toda la palabra de este profeta va a acontecer, va a pasar. Y si pasa, no importa que pase, pero yo estoy enterrado junto a los huesos de él. Puede ser que mis huesos también se salven junto con los huesos de él. Era la idea de él. No me entierren en otro lado, ahí junto con él. Entiérrame. Pero hermano, este mensaje está largo y el tiempo se nos fue. Pero con lo poquito que ustedes captaron, hay que aprovechar. Pedirle a Dios misericordia. Volver al Señor. Si hay cosas, hermano, en nuestras vidas, pedirle perdón y caminar rectamente delante de Dios. Porque Dios pronto viene. Así que ponga sobre sus pies. Vamos a orar.